Cuando encontraron a la yegua embarazada aferrada al árbol después de 5 días en el agua helada, sus patas sangraban y su cuerpo temblaba al borde del colapso total. El potro dentro de ella ya no se movía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La mañana del 15 de octubre amaneció con un cielo plomizo que presagiaba tormenta en el valle de San Rafael. Nadie imaginaba que aquel día cambiaría para siempre la vida de todos en el pueblo, especialmente la de una familia humilde que vivía en las afueras, donde los campos verdes se extendían hasta perderse en el horizonte. Don Roberto Maldonado, un hombre de 62 años, con manos curtidas por el trabajo de toda una vida, observaba las nubes desde el porche de su casa de madera, mientras sostenía una taza de café humeante. Había algo inquietante en el ambiente, una quietud antinatural que hacía que los pájaros guardaran silencio y que el viento pareciera contener el aliento. A lo lejos, en el establo principal de la pequeña finca, se encontraba Esperanza, una yegua de raza criolla de color castaño rojizo, con una crin abundante que ondeaba como seda al viento. Esperanza no era una yegua cualquiera. Tenía 8 años de edad y llevaba en su vientre una vida que todos en la familia aguardaban con ilusión. Estaba embarazada de 8 meses y su abdomen abultado se movía de vez en cuando con las pataditas del potro que crecía en su interior. Don Roberto la había criado desde que era una potranca, y entre ellos existía un vínculo que iba más allá de lo que cualquiera podría entender. Ella era como parte de la familia, tan importante como cualquiera de sus 3 hijos o como su esposa Carmela. Aquella mañana, don Roberto se acercó al establo como lo hacía cada día, llevando consigo una cubeta con avena fresca y algunas zanahorias que Esperanza adoraba. «Buenos días, mi hermosa», le dijo con esa voz suave que reservaba solo para ella. La yegua levantó su noble cabeza y lo saludó con un relincho bajo, acercándose para recibir las caricias que sabía vendrían después del desayuno. Don Roberto acarició su cuello mientras observaba cómo comía con apetito. «Falta poco ya, ¿verdad, pequeña?», murmuró mientras pasaba su mano con cuidado sobre el vientre abultado, sintiendo bajo sus dedos el movimiento del potro por nacer. «Vas a ser una madre maravillosa». Carmela, la esposa de don Roberto, salió de la casa secándose las manos en el delantal. Era una mujer menuda, pero de espíritu fuerte, con el cabello gris recogido en un moño y ojos cafés que reflejaban décadas de amor y trabajo compartido. «Roberto, deberías escuchar las noticias. Dicen que viene una tormenta fuerte. Tal vez deberíamos prepararnos». Don Roberto asintió, aunque en su región las tormentas eran comunes durante esa época del año y nunca habían representado un peligro real. El arroyo que pasaba a unos 200 metros de la finca siempre se hinchaba un poco, pero jamás había desbordado sus cauces. «No te preocupes, mujer. Hemos visto tormentas antes. Voy a asegurar el techo del establo y reforzar las puertas. Nada más». Lo que ninguno de ellos sabía era que a 150 kilómetros río arriba, en las montañas que rodeaban la región, había estado lloviendo sin cesar durante 3 días completos. Los ríos y arroyos que alimentaban el valle se habían convertido en torrentes furiosos que arrastraban árboles, piedras y todo a su paso. Las autoridades habían emitido alertas de evacuación en las zonas más cercanas a las montañas
pero la información no había llegado a tiempo a los pueblos más alejados como San Rafael. La infraestructura de comunicación en esas áreas rurales era precaria y muchas familias como la de don Roberto vivían sin internet y con señal de radio intermitente. Al mediodía, las primeras gotas comenzaron a caer. Eran gruesas y pesadas, golpeando el techo de zinc con un repiqueteo constante que fue aumentando de intensidad con cada minuto que pasaba. Don Roberto terminó de asegurar las herramientas y revisó que todos los animales estuvieran a salvo. Tenían además de esperanza, 2 vacas lecheras, algunas gallinas, 3 cerdos y un burro viejo llamado Pancho, que había sido su compañero de trabajo durante más de 15 años. Todos estaban resguardados en el establo grande, excepto Esperanza, quien por su condición de preñez ocupaba un cobertizo especial que don Roberto había construido con sus propias manos, con paja fresca y espacio suficiente para que pudiera moverse cómodamente. La tarde transcurrió con la lluvia arreciando cada vez más. El sonido del agua golpeando contra las ventanas se volvió ensordecedor y el viento comenzó a silbar entre las rendijas de la casa. Los hijos de don Roberto, que vivían en el pueblo cercano, intentaron llamar por teléfono, pero las líneas estaban saturadas. Carmela encendió velas por si acaso se iba la luz y preparó café caliente mientras miraba por la ventana con creciente preocupación. «Roberto, esto no se ve bien. El cielo está negro como boca de lobo y apenas son las 4 de la tarde». Don Roberto salió al porche cubriéndose con un impermeable viejo. Lo que vio lo dejó helado. El arroyo, que normalmente era apenas un hilo de agua cristalina, se había transformado en un río caudaloso de color marrón que rugía con furia. Las aguas habían crecido al menos 3 metros y continuaban subiendo a una velocidad alarmante. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la lluvia. «¡Carmela!», gritó entrando precipitadamente a la casa. «Tenemos que sacar a los animales. El arroyo va a desbordarse». Carmela no necesitó que se lo repitiera 2 veces. Ambos salieron corriendo hacia el establo principal donde estaban los demás animales. La lluvia caía con tal intensidad que apenas podían ver a 2 metros de distancia. El agua ya comenzaba a encharcarse en el patio, formando charcos que crecían y se unían entre sí como si fueran organismos vivos. Don Roberto abrió las puertas del establo grande y comenzó a sacar a las vacas, que mugían asustadas por el ruido ensordecedor de la tormenta. Carmela lo ayudaba como podía, empujando a los animales hacia terrenos más altos, hacia la pequeña colina detrás de la casa donde había un granero viejo, pero sólido. «Lleva a Pancho y a los cerdos», gritó don Roberto por encima del estruendo del viento. «Yo voy por Esperanza». El burro, normalmente terco y lento, pareció comprender la urgencia del momento y siguió a Carmela sin resistencia. Las gallinas aleteaban frenéticamente en sus jaulas y don Roberto tuvo que tomar la difícil decisión de dejarlas para después. «Primero Esperanza», se dijo a sí mismo mientras corría hacia el cobertizo especial donde la yegua esperaba su potro. Cuando llegó al cobertizo, encontró a Esperanza inquieta, moviéndose de un lado a otro con nerviosismo. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban el miedo que sentía, y relinchaba suavemente como si le preguntara a don Roberto qué estaba pasando. «Tranquila, mi niña, tranquila», le dijo mientras le colocaba un cabestro improvisado. «Vamos a subir a la colina. Todo va a estar bien». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, don Roberto sintió una punzada de duda en el pecho. El rugido del agua era cada vez más fuerte,
un sonido que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Salieron del cobertizo y don Roberto guió a Esperanza hacia la colina. El terreno ya estaba resbaladizo por el barro, y la yegua, pesada por su preñez, avanzaba con dificultad. Cada paso parecía costarle un esfuerzo enorme, y don Roberto podía sentir cómo temblaba bajo sus manos. «Vamos, hermosa, solo un poco más», la animaba mientras tiraba suavemente del cabestro. El viento azotaba con tal fuerza que ambos tenían que inclinarse para no caer. Las ramas de los árboles se quebraban y volaban por los aires como proyectiles mortales. De repente, un sonido diferente rasgó el aire. No era el rugido constante del viento ni el repiqueteo de la lluvia. Era algo más profundo, más aterrador. Don Roberto se volvió hacia el arroyo y lo que vio hizo que su sangre se helara. Una pared de agua marrón y espumosa, de al menos 5 metros de altura, avanzaba hacia ellos arrastrando todo a su paso. Árboles enteros, pedazos de casas, animales muertos, todo giraba en un torbellino caótico de destrucción. Era como si el mismo infierno hubiera abierto sus puertas y vomitara furia sobre el valle. «¡Corre!», le gritó a Carmela, que estaba a mitad de camino con los últimos animales. «Viene una ola. ¡Corre!». Pero sus palabras se las llevó el viento. Esperanza, sintiendo el peligro instintivo que solo los animales poseen, comenzó a jalar del cabestro, intentando subir la colina más rápido. Don Roberto corría junto a ella, resbalando en el barro, cayendo y levantándose una y otra vez. Sus pulmones ardían y su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Podía escuchar la ola acercándose, ese rugido ensordecedor que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Estaban a mitad de camino cuando la primera lengua de agua los alcanzó. No fue la ola gigante, sino una corriente adelantada que ya llevaba suficiente fuerza como para derribar a un hombre. El agua golpeó las piernas de don Roberto con la fuerza de un martillo, haciéndolo tambalearse. Logró mantenerse en pie aferrándose a una roca, pero la cuerda del cabestro se le resbaló de las manos. Esperanza, aterrorizada, intentó seguir subiendo, pero el terreno era demasiado empinado y estaba demasiado resbaladizo. Sus patas traseras cedieron y la yegua cayó de costado con un relincho de terror que partió el corazón de don Roberto. «No», gritó intentando alcanzarla, pero la corriente era demasiado fuerte. En cuestión de segundos, otra ola más grande llegó y arrancó a Esperanza del suelo como si fuera una hoja seca. Don Roberto se lanzó al agua sin pensar, sin importarle su propia vida, solo queriendo salvar a su yegua, a su amiga, a ese ser que había sido parte de su familia durante tantos años. Pero manos fuertes lo sujetaron por detrás. Era Carmela, que había vuelto y ahora lo agarraba con todas sus fuerzas. «No, Roberto, no puedes. Vas a morir». Ella gritaba y lloraba mientras lo sostenía, impidiéndole lanzarse a una muerte segura. Don Roberto observó impotente cómo la corriente se llevaba a Esperanza. La yegua luchaba desesperadamente por mantener la cabeza fuera del agua. Sus patas se movían en un intento fútil de nadar contra la fuerza implacable de la inundación. Sus relinchos de terror se mezclaban con el rugido del agua, creando una sinfonía de pesadilla que don Roberto sabía que lo perseguiría el resto de su vida. «¡Esperanza!», gritaba una y otra vez, su voz quebrada por la angustia. «Esperanza, perdóname».
La yegua desapareció de su vista en cuestión de segundos, arrastrada por la furia del agua junto con árboles, escombros y todo lo que la inundación encontraba a su paso. Don Roberto cayó de rodillas en el barro, sollozando como un niño, mientras Carmela lo abrazaba con fuerza. Ambos estaban empapados, temblando de frío y de miedo. Pero lo peor no era el frío ni el miedo. Era la impotencia, el dolor de saber que no habían podido salvarla, que Esperanza estaba ahora en manos del destino más cruel. El mundo de Esperanza se había convertido en un caos de agua, ruido y terror. La corriente la arrastraba sin piedad, haciéndola girar como un tronco a la deriva. Cada vez que lograba sacar la cabeza fuera del agua para respirar, otra ola la golpeaba y la hundía de nuevo. Sus pulmones ardían por la falta de aire y el esfuerzo de mantener las patas moviéndose en un intento desesperado de nadar. El instinto de supervivencia era lo único que la mantenía luchando, ese impulso primitivo que late en el corazón de todo ser vivo cuando se enfrenta a la muerte. El agua estaba helada y turbia, llena de escombros que la golpeaban constantemente. Un tronco enorme pasó rozándola, tan cerca que sintió la corteza áspera raspar su costado. Más adelante, los restos de lo que alguna vez fue un techo de zinc giraban peligrosamente en el torbellino. Esperanza trataba de esquivar los obstáculos, pero la corriente era implacable y no le daba opción de maniobrar. Solo podía dejarse llevar y rezar, si es que los animales rezan, para que algo la salvara de aquel infierno líquido. El vientre abultado hacía que cada movimiento fuera más difícil. Podía sentir al potro moviéndose dentro de ella, asustado por los golpes y la violencia del viaje. Esperanza sentía un dolor punzante en el abdomen cada vez que chocaba contra algo sólido, y el miedo de perder a su cría se sumaba al miedo de perder su propia vida. Era un doble terror que la hacía luchar con más fiereza, con más desesperación. No solo luchaba por ella, luchaba por dos. La inundación la llevaba a una velocidad vertiginosa río abajo, arrastrándola lejos de la finca, lejos de don Roberto, lejos de todo lo que conocía. Los paisajes que alguna vez le resultaron familiares ahora eran irreconocibles bajo las aguas furiosas. Campos que había pastado, caminos que había recorrido, todo había desaparecido bajo un manto marrón de destrucción. El valle entero se había convertido en un lago gigantesco que se movía con la violencia de 1000 ríos unidos en uno solo. Esperanza perdió la noción del tiempo. No sabía si habían pasado minutos u horas. Solo existía el agua, el frío, el terror y el agotamiento que comenzaba a apoderarse de sus músculos. Sus patas, que al principio se movían con fuerza, ahora apenas podían mantener el ritmo. Cada brazada le costaba más esfuerzo que la anterior. Su cabeza se hundía más tiempo bajo el agua, y le costaba cada vez más trabajo sacarla para respirar. El cansancio era como un peso que la jalaba hacia abajo, susurrándole que se rindiera, que dejara de luchar, que aceptara su destino. Pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Quizás era el recuerdo de don Roberto, sus manos suaves acariciándola cada mañana, su voz tranquila hablándole mientras le daba de comer. Quizás era el instinto maternal que la empujaba a proteger la vida que llevaba dentro. O quizás era simplemente la voluntad de vivir, esa fuerza inexplicable que hace que un ser siga adelante incluso cuando todo parece perdido.
Sea cual fuera la razón, Esperanza continuó luchando. De repente, sintió que la corriente cambiaba. El agua, que había estado moviéndose en línea más o menos recta, ahora comenzaba a girar formando un remolino. Esperanza fue atrapada en el vórtice y empezó a dar vueltas cada vez más rápido. El mareo se sumó a su agonía, y por un momento pensó que ese era el final, que el remolino la hundiría para siempre en las profundidades. Pero entonces, tan súbitamente como había comenzado, el remolino la escupió hacia un lado, lanzándola violentamente contra algo duro. El impacto le sacó todo el aire de los pulmones. Por un instante no supo qué había pasado, si estaba viva o muerta, si flotaba o se hundía. Cuando finalmente pudo orientarse, se dio cuenta de que había chocado contra un árbol. No era un árbol cualquiera, era un roble gigantesco que debía tener décadas, quizás siglos de edad. Su tronco era tan ancho que 3 hombres tomados de las manos no habrían podido rodearlo. El árbol había resistido la fuerza de la inundación, sus raíces profundas aferrándose a la tierra con la tenacidad de generaciones. Esperanza, actuando por puro instinto, trató de aferrarse al árbol. Sus patas delanteras buscaron desesperadamente algo donde apoyarse, y milagrosamente encontraron una rama gruesa que sobresalía del tronco a la altura perfecta. Con el último aliento de fuerza que le quedaba, Esperanza se impulsó y logró enganchar sus patas delanteras sobre la rama. El resto de su cuerpo aún estaba en el agua, siendo jalado por la corriente, pero al menos su cabeza y pecho estaban fuera. Respiró profundamente, tosiendo el agua que había tragado, llenando sus pulmones de aire dulce y necesario. Cada respiración era un regalo. Cada segundo que pasaba aferrada a esa rama era una victoria contra la muerte. Pero el esfuerzo de mantenerse así era inmenso. Sus patas delanteras temblaban por el cansancio. Sus músculos gritaban de dolor. No sabía cuánto tiempo podría aguantar en esa posición, pero al menos por ahora estaba viva. Miró a su alrededor tratando de entender dónde estaba. El paisaje era completamente desconocido. No había señales de vida, no había casas, no había personas. Solo agua hasta donde alcanzaba la vista, y en medio de todo, ese árbol solitario que se había convertido en su salvación. El cielo seguía negro y amenazador. La lluvia continuaba cayendo, aunque con menos intensidad que antes. Esperanza apoyó su cabeza contra el tronco del árbol, sintiendo la corteza áspera contra su mejilla. Estaba exhausta, herida, aterrorizada, pero estaba viva. Y mientras hubiera vida, había esperanza. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Esperanza permanecía aferrada al árbol con una determinación que desafiaba todo límite físico. Sus patas delanteras, enganchadas sobre la rama gruesa, temblaban sin control por el esfuerzo constante de mantener su cuerpo parcialmente fuera del agua. La corriente seguía jalándola hacia abajo, tratando de arrancarla de su precario refugio, pero ella se negaba a soltar. Cada músculo de su cuerpo gritaba de agonía. Cada tendón parecía a punto de desgarrarse, pero algo más fuerte que el dolor la mantenía luchando. La lluvia había disminuido a una llovizna constante, pero el nivel del agua no bajaba. De hecho, parecía seguir subiendo lentamente, centímetro a centímetro,
como si el mundo entero estuviera destinado a convertirse en un océano. Esperanza podía sentir cómo el agua trepaba por su cuerpo, cubriendo cada vez más de su lomo. Lo que al principio solo mojaba sus patas traseras, ahora llegaba hasta su vientre abultado. El frío era penetrante, calándole hasta los huesos, haciéndola temblar de forma incontrolable. Lo peor no era el frío ni el cansancio. Lo peor era la soledad. Esperanza nunca había estado sola en su vida. Desde que nació en el establo de don Roberto, siempre había tenido compañía. Las otras yeguas, el burro Pancho, las vacas, los perros que correteaban por la finca y, sobre todo, don Roberto. Su voz suave, sus manos gentiles, su presencia constante. Ahora no había nada más que el agua infinita, el árbol solitario y el silencio que solo rompía el goteo de la lluvia y el murmullo del río que había devorado el valle. Dentro de su vientre, el potro se movía inquieto. Esperanza podía sentir cada una de sus pataditas, más débiles ahora que al principio, como si el pequeño también estuviera cansado de luchar. La yegua presionó su abdomen contra el tronco del árbol, buscando darle algo de estabilidad, algo de consuelo al ser que crecía en su interior. «Aguanta, pequeño», parecía decirle con ese lenguaje silencioso que solo las madres entienden. Solo tenemos que aguantar un poco más. ¿Pero cuánto más? Esa era la pregunta que la atormentaba. ¿Cuánto tiempo podría mantener esa posición antes de que sus fuerzas cedieran completamente? Ya podía sentir cómo sus patas delanteras empezaban a resbalar milímetro a milímetro sobre la corteza mojada del árbol. La rama que la sostenía era fuerte, pero la posición era antinatural, forzada. No estaba hecha para permanecer así por horas, y mucho menos en su condición. El dolor en su abdomen se había intensificado. Al principio eran punzadas ocasionales, producto de los golpes que había recibido durante su viaje río abajo. Pero ahora era un dolor constante y profundo que la hacía jadear. Esperanza no sabía si era normal, si era peligroso, si significaba que algo malo le estaba pasando al potro. Solo sabía que dolía, que cada contracción de su vientre era como un puñal que se clavaba en sus entrañas. La noche cayó sobre el valle inundado, trayendo consigo una oscuridad absoluta. No había luna, no había estrellas, solo un manto negro que cubría todo. Esperanza ya no podía ver el agua que la rodeaba, solo podía sentirla, fría e implacable, tratando de llevársela. El sonido del río en la oscuridad era aún más aterrador, un rugido constante que parecía provenir de todas direcciones a la vez. La yegua cerró los ojos, no porque quisiera dormir, sino porque mantenerlos abiertos ya no tenía sentido en aquella negrura total. Los recuerdos comenzaron a llenar su mente. Recordó su primer día de vida, cuando apenas podía mantenerse en pie sobre sus patas temblorosas. Recordó la voz de don Roberto, joven entonces, diciéndole que sería la yegua más hermosa del valle. Recordó los días de verano corriendo libre por los campos, sintiendo el viento en su crin y el sol en su lomo. Recordó la primera vez que vio al semental que sería el padre de su potro, un caballo majestuoso de color negro que la había cortejado con nobleza. Recordó el día en que don Roberto notó que estaba preñada, y la alegría en sus ojos, y cómo desde entonces la había cuidado con un mimo especial. Todos esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otro mundo.
un mundo que quizás ya no existía, arrasado por las aguas como todo lo demás. Esperanza se preguntó si don Roberto estaría bien, si Carmela habría sobrevivido, si los demás animales estarían a salvo. Se preguntó si alguien la estaría buscando, o si pensarían que ya estaba muerta. Quizás era mejor así. Pensó en un momento de debilidad. Mejor que la recordaran como era, no como terminaría siendo cuando finalmente sus fuerzas cedieran y el río la reclamara. Pero entonces sintió otra patadita en su vientre. Era débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. El potro seguía vivo, seguía luchando. Y si él no se rendía, ella tampoco podía hacerlo. Esperanza apretó su agarre sobre la rama con renovada determinación. Sus patas traseras buscaron apoyo en el tronco del árbol, encontrando pequeñas protuberancias en la corteza donde podía presionar para aliviar un poco el peso que sostenían sus patas delanteras. No era mucho, pero era algo. Las horas de la noche se arrastraron como siglos. Esperanza entraba y salía de un estado de semiconciencia, su mente flotando entre el presente doloroso y los recuerdos del pasado feliz. A veces soñaba que estaba de vuelta en el establo, caliente y seca, con don Roberto acariciándola. Luego despertaba y la realidad del agua fría y la oscuridad la golpeaba con fuerza renovada. Pero seguía aferrada, seguía luchando, porque eso era lo único que sabía hacer. El amanecer llegó sin anunciarse, como un ladrón silencioso que reemplaza la oscuridad con una luz gris y pálida. Esperanza apenas notó el cambio al principio. Sus ojos estaban tan cansados que ver o no ver parecía dar igual. Pero gradualmente, mientras la luz aumentaba, pudo distinguir de nuevo el paisaje que la rodeaba. Lo que vio no le dio ningún consuelo. El agua se extendía hasta donde alcanzaba la vista en todas direcciones. Un mar marrón y turbio, salpicado ocasionalmente por la copa de algún árbol o el techo de alguna casa destruida que sobresalía como islas fantasmales. El nivel del agua finalmente había dejado de subir. Eso era lo único positivo que Esperanza podía discernir. Durante las últimas horas de la noche, había sentido cómo se estabilizaba, dejando de trepar por su cuerpo. Ahora llegaba justo debajo de su vientre, lo suficientemente alto como para ser peligroso, pero lo suficientemente bajo como para que pudiera respirar sin que el agua le entrara por las narices. Sus patas delanteras seguían enganchadas sobre la rama, pero el agarre era cada vez más precario. Podía sentir cómo sus músculos temblaban sin control, completamente exhaustos. El dolor en su abdomen se había vuelto constante y pulsante. Ya no eran solo punzadas ocasionales, sino una agonía continua que la hacía gemir suavemente. El potro dentro de ella se movía menos frecuentemente ahora, y cuando lo hacía, los movimientos eran débiles y lentos. Esperanza sabía instintivamente que algo no estaba bien, que las horas en el agua fría, el estrés del terror, los golpes que había recibido, todo estaba cobrando su precio. Necesitaba salir del agua pronto, necesitaba tierra firme, necesitaba ayuda. Pero no había nada de eso a la vista. Mientras la mañana avanzaba, Esperanza notó que la lluvia había cesado completamente. El cielo seguía gris, pero las nubes ya no descargaban su furia sobre el valle. Era un pequeño alivio, aunque el daño ya estaba hecho.
El silencio era casi tan opresivo como había sido el rugido de la tormenta. No se escuchaban pájaros. No había ladridos de perros en la distancia. No había voces humanas. Solo el murmullo constante del agua moviéndose lentamente y el goteo ocasional de las ramas del árbol. De repente, Esperanza escuchó algo diferente. Era un sonido distante pero inconfundible. El motor de una lancha. Su corazón dio un salto de esperanza y sus orejas se enderezaron buscando la dirección del sonido. Allí, a lo lejos, pudo distinguir una pequeña embarcación moviéndose lentamente entre los escombros. Había personas a bordo, 3 o 4 figuras que llevaban chalecos salvavidas naranjas brillantes. Eran un equipo de rescate, buscando sobrevivientes entre la devastación. Esperanza intentó relinchar para llamar su atención, pero su garganta estaba tan irritada por haber tragado agua y por las horas de tensión que apenas pudo emitir un sonido débil y ronco. La lancha estaba demasiado lejos, moviéndose en dirección contraria. Desesperada, Esperanza intentó moverse, sacudir su cuerpo, hacer cualquier cosa que pudiera atraer la atención de los rescatistas. Pero el movimiento fue un error terrible. Su pata delantera derecha resbaló sobre la corteza mojada y por un horrible instante perdió completamente el agarre. El pánico se apoderó de ella mientras luchaba por recuperar su posición. Sus patas traseras pateaban frenéticamente buscando algo sólido donde apoyarse, y sus patas delanteras arañaban desesperadamente la rama. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, logró volver a engancharse. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, y todo su cuerpo temblaba no solo de cansancio, sino de terror puro. Cuando finalmente se atrevió a mirar de nuevo hacia donde había visto la lancha, ésta había desaparecido tras un grupo de árboles sumergidos. El sonido del motor se desvanecía en la distancia. Esperanza sintió que algo dentro de ella se rompía. Habían estado tan cerca de la salvación, y no la habían visto. Apoyó su cabeza contra el tronco del árbol y cerró los ojos, sintiendo lágrimas mezclarse con el agua que goteaba de su crin. Las horas siguientes fueron las más difíciles. El sol finalmente apareció entre las nubes, pero en lugar de traer consuelo, trajo un calor húmedo y sofocante. El agua que la rodeaba comenzó a despedir un olor pútrido, una mezcla de vegetación descompuesta, lodo y cosas muertas que Esperanza prefería no imaginar. Las moscas aparecieron de la nada, zumbando alrededor de su cabeza, posándose en sus heridas. Ella no tenía fuerzas ni siquiera para sacudirse para espantarlas. Su mente comenzó a jugarle trucos. A veces veía cosas que no estaban ahí, otras lanchas, personas caminando sobre el agua, incluso a don Roberto llamándola desde la distancia. Sabía que eran alucinaciones producidas por el agotamiento extremo y la deshidratación, pero eran tan vívidas que por momentos no podía distinguir qué era real y qué no. La sed era particularmente torturosa. Estaba rodeada de agua, pero no podía beberla. Estaba contaminada, llena de sedimentos y quién sabe qué más. El potro dentro de ella casi no se movía ya. Esperanza presionaba suavemente su vientre contra el tronco, como si pudiera transmitirle algo de su propia fuerza menguante. «Resiste, pequeño, resiste, por favor», pensaba una y otra vez. «Hemos llegado tan lejos, no podemos rendirnos ahora». Pero en el fondo de su corazón,
En ese lugar donde la verdad vive sin adornos, Esperanza empezaba a aceptar que quizás esta vez la lucha era demasiado grande, el enemigo demasiado poderoso. Aún así, sus patas permanecían aferradas a la rama. Incluso cuando su mente quería rendirse, su cuerpo se negaba a soltar. Era como si sus músculos tuvieran memoria propia, un conocimiento ancestral que le decía que mientras siguiera agarrada, mientras mantuviera la cabeza fuera del agua, había vida. Y donde hay vida, dicen, siempre hay esperanza. Mientras Esperanza luchaba por su vida aferrada al árbol, a varios kilómetros de distancia, en lo que quedaba del pueblo de San Rafael, don Roberto no había dejado de buscarla ni un solo instante. Había pasado la noche en vela en la colina donde se habían refugiado, mirando hacia el valle inundado, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar completamente. Carmela le había rogado que descansara, que comiera algo, que aceptara que Esperanza probablemente no había sobrevivido. Pero él se negaba rotundamente a considerar esa posibilidad. Cuando amaneció y pudo ver la verdadera magnitud del desastre, don Roberto sintió que le faltaba el aire. El valle que conocía desde niño, donde había nacido y crecido, donde había criado a sus hijos y construido su vida, simplemente ya no existía. En su lugar había un lago inmenso salpicado de escombros y destrucción. Su casa, su establo, sus campos, todo había desaparecido bajo las aguas. Lo único que quedaba de su finca era la colina donde se encontraban y el granero viejo que milagrosamente había resistido. Los demás animales que habían logrado salvar estaban asustados, pero vivos. Pancho el burro permanecía cerca de Carmela. Las vacas mugían suavemente buscando consuelo. Los cerdos se habían acurrucado juntos en un rincón del granero. Pero faltaba Esperanza, y esa ausencia era como un agujero en el corazón de don Roberto. No podía pensar en otra cosa. No podía concentrarse en nada más. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la yegua siendo arrastrada por las aguas, su relincho de terror resonando en sus oídos. En cuanto fue posible, don Roberto bajó de la colina y comenzó a caminar por el borde del agua, buscando cualquier señal de esperanza. Llamaba su nombre una y otra vez, su voz ronca quebrándose con cada grito. Esperanza, Esperanza, ven aquí, niña, ¿dónde estás? Caminó durante horas, resbalando en el lodo, tropezando con escombros, sin importarle el peligro. Carmela lo seguía a distancia, preocupada de que su esposo se fuera a lastimar o algo peor, pero sabiendo que no podía detenerlo. Otros sobrevivientes del pueblo también buscaban a sus seres queridos, tanto personas como animales. Había historias de milagros, de gente que había sobrevivido flotando sobre techos arrancados, de niños encontrados aferrados a árboles, de perros que habían nadado kilómetros hasta encontrar tierra firme. Esas historias le daban a don Roberto una chispa de esperanza. Si otros habían sobrevivido contra todo pronóstico, ¿por qué no Esperanza? Ella era fuerte, resistente, luchadora. Si alguien podía sobrevivir, era ella. Al tercer día, después de la inundación, llegaron al pueblo equipos de rescate de la capital y de pueblos vecinos. Traían lanchas, helicópteros, buzos, perros entrenados para búsqueda y rescate. Don Roberto se acercó inmediatamente al coordinador del equipo.
un hombre fornido con uniforme de protección civil llamado Capitán Méndez. «Por favor, necesito que me ayuden a buscar a mi yegua», le suplicó don Roberto, su orgullo olvidado ante la desesperación. «Está embarazada. Fue arrastrada por la corriente hace 3 días. Tiene que estar en algún lugar». El capitán Méndez miró a don Roberto con compasión, pero también con realismo. «Señor, entiendo su dolor, pero tenemos que priorizar la búsqueda de personas. Hay familias enteras desaparecidas, niños perdidos. Los animales son importantes, pero en este momento no puedo destinar recursos». Don Roberto sintió que algo se rompía dentro de él. «Lo entiendo, capitán, pero ella no es solo un animal. Es familia y está embarazada. Son 2 vidas. Por favor, cuando terminen con las personas, si pueden ayudarme». El capitán asintió, tocando el hombro de don Roberto con genuina simpatía. «Haré lo que pueda, se lo prometo». Mientras tanto, los equipos de rescate continuaron su trabajo sistemático, dividiendo el área inundada en cuadrículas y revisándolas una por una. Encontraron sobrevivientes, algunos después de días sin agua ni comida, aferrados a la vida por pura voluntad. También encontraron cuerpos, tristes recordatorios de que no todos habían tenido la misma suerte. Don Roberto no se quedó de brazos cruzados esperando. Cada vez que veía una lancha de rescate salir, les pedía que mantuvieran los ojos abiertos por una yegua castaña, embarazada, probablemente herida. Les describía a Esperanza con tanto detalle y tanto amor que varios de los rescatistas, conmovidos, prometieron avisarles si veían algo. Algunos incluso tomaron fotos de Esperanza, que don Roberto guardaba en su billetera, para poder reconocerla. En las noches, don Roberto apenas dormía. Se quedaba despierto imaginando dónde podría estar Esperanza, si estaría viva o muerta, si habría sufrido mucho, si el potro habría sobrevivido. Se torturaba pensando en todas las cosas que podría haber hecho diferente. Si hubiera actuado más rápido, si hubiera llevado primero a Esperanza a la colina, si hubiera prestado más atención a las advertencias del clima. Carmela trataba de consolarlo diciéndole que no era su culpa, que había hecho todo lo que pudo, pero don Roberto no podía perdonarse a sí mismo. El 4.º día, uno de los equipos de rescate regresó con noticias de un caballo muerto encontrado enredado en un alambre de púas a varios kilómetros río abajo. El capitán Méndez, recordando su promesa, fue personalmente a avisarle a don Roberto. El viejo hombre sintió que las piernas le fallaban al escuchar las noticias. Con el corazón en la garganta, siguió al capitán hasta la lancha que lo llevaría a identificar el cuerpo. El viaje fue silencioso y tenso, don Roberto rezando en silencio para que no fuera Esperanza, aunque sabía que las probabilidades eran altas. Cuando llegaron al lugar y vio el cuerpo del caballo, don Roberto sintió un alivio tan grande que casi se desmaya. No era Esperanza, era un caballo macho, más joven y de diferente color. «Gracias a Dios», murmuró, y luego se sintió culpable por sentir alivio cuando claramente ese caballo había pertenecido a alguien más, que también estaría sufriendo su pérdida. Pero no pudo evitar la pequeña llama de esperanza que se encendió de nuevo en su pecho. Si no era Esperanza, significaba que ella todavía podría estar viva en algún lugar. Era el 5.º día desde que Esperanza había sido arrastrada por la inundación. Sus patas delanteras seguían enganchadas sobre la rama del roble gigante, pero apenas podía sentirlas ya. El entumecimiento
había reemplazado al dolor, lo cual en cierto modo era peor porque significaba que sus músculos estaban al límite de su resistencia. Su cuerpo entero temblaba sin control, no solo por el frío y el agotamiento, sino por algo más profundo, un colapso sistemático que venía desde dentro. El potro en su vientre ya no se movía. Esperanza presionaba su abdomen contra el tronco del árbol, buscando desesperadamente alguna señal de vida, alguna patadita, algún movimiento, pero no había nada. El silencio dentro de ella era aterrador, más aterrador que el rugido de las aguas o la oscuridad de las noches. Se negaba a aceptar lo que ese silencio podría significar. Tal vez el pequeño solo estaba durmiendo, conservando energías. Tal vez estaba bien, y ella simplemente no podía sentirlo por el entumecimiento general de su cuerpo. El sol de la mañana comenzaba a calentar el aire, evaporando la humedad y creando una neblina que flotaba sobre el agua como fantasmas. Esperanza mantenía los ojos medio cerrados, su visión borrosa y poco confiable. Ya no sabía qué era real y qué eran alucinaciones. Había visto lanchas que nunca llegaban, había escuchado voces que no existían, había sentido a don Roberto acariciándola solo para darse cuenta de que estaba sola. Entonces escuchó el motor. Al principio pensó que era otra alucinación, otro cruel truco de su mente exhausta. Pero el sonido se hacía más fuerte, más cercano. Esperanza intentó levantar la cabeza, intentó relinchar, pero su garganta solo produjo un sonido débil y patético, apenas un susurro. Sus ojos buscaron la fuente del ruido y allí, emergiendo de la neblina, vio una lancha. Esta vez era real. La embarcación se movía lentamente entre los escombros. 3 hombres a bordo con chalecos salvavidas naranjas y binoculares. Estaban haciendo un barrido sistemático del área, buscando sobrevivientes. Esperanza reunió cada gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo destrozado y sacudió su cabeza violentamente. El movimiento casi la hace perder el agarre, pero logró mantener el equilibrio. Uno de los rescatistas, un joven llamado Miguel, bajó sus binoculares y entrecerró los ojos mirando hacia el árbol. «Esperen», dijo de repente, su voz cargada de incredulidad. «Hay algo ahí. Parece un animal». El piloto de la lancha, Raúl, viró en dirección al árbol mientras el tercer hombre, un veterinario voluntario llamado Dr. Campos, se preparaba con el equipo de rescate. A medida que se acercaban, la forma se volvía más clara. Era definitivamente un caballo, o más bien una yegua, aferrada al árbol en una posición que parecía físicamente imposible. «Dios mío», murmuró Miguel cuando estuvieron lo suficientemente cerca como para ver los detalles. «¿Cómo es posible que siga viva?» La yegua estaba en un estado deplorable. Su pelaje, que alguna vez fue un hermoso castaño rojizo, estaba cubierto de lodo y algas. Tenía cortes y rasguños por todo el cuerpo, algunos profundos y sangrantes. Pero lo más impactante era su vientre abultado y la expresión en sus ojos, esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento pero que aún conservaban una chispa de vida. El doctor Campos evaluó rápidamente la situación. «Está embarazada», dijo con voz grave, «y por el tamaño del vientre, diría que está en su último trimestre. Tenemos que sacarla de ahí ahora mismo, pero va a ser difícil. Si la asustamos y suelta el agarre, se hundirá. Y en su condición,
no podrá nadar. Los tres hombres intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que tenían una sola oportunidad de hacerlo bien. Raúl maniobró la lancha con extremo cuidado, acercándola al árbol desde un ángulo que no asustara a Esperanza. Miguel sacó una cuerda especial con un arnés suave diseñado para rescates de animales grandes. Tranquila, hermosa, le habló con voz suave y calmada. Venimos a ayudarte. Nadie va a hacerte daño. Esperanza los miraba con ojos vidriosos, sin saber si debía confiar, si debía tener esperanza de nuevo después de tantas decepciones. El doctor Campos extendió lentamente su mano hacia Esperanza, dejando que lo olfateara, estableciendo un primer contacto. La yegua no tenía fuerzas ni siquiera para asustarse, simplemente permaneció quieta, temblando, mientras el veterinario acariciaba suavemente su cuello. «Eres una luchadora», le susurró. «Has resistido todo esto por tu bebé, ¿verdad? Vamos a sacarte de aquí». A los dos, con movimientos lentos y precisos, Miguel comenzó a colocar el arnés alrededor del cuerpo de Esperanza. Era una tarea delicada, porque tenía que pasar las correas por debajo de su vientre sin presionar demasiado, mientras Raúl mantenía la lancha lo más estable posible contra la corriente. Cada vez que la embarcación se movía, aunque fuera 1 centímetro, Esperanza se tensaba y apretaba más su agarre al árbol. «Fácil, fácil», le decía Miguel constantemente. «Ya casi terminamos». Cuando finalmente el arnés estuvo en su lugar, conectado a un sistema de poleas en la lancha, llegó el momento más peligroso. Tenían que convencer a Esperanza de que soltara el árbol, de que confiara en ellos, de que se dejara caer al arnés. Pero después de 5 días aferrada a esa rama, soltarla iba contra todos los instintos de supervivencia que la habían mantenido viva. El doctor Campos se inclinó cerca de su oído. «Sé que tienes miedo», le habló como si ella pudiera entender cada palabra. «Sé que esa rama te ha salvado la vida, pero ahora tienes que confiar en nosotros. Tienes que dejarla ir». Miguel y Raúl tensaron las cuerdas del arnés, asegurándose de que estuvieran firmes. «Cuando sueltes, te tenemos», le prometió Miguel. «No te vas a hundir. Te lo prometo». Esperanza los miró con esos ojos profundos y cansados. Había algo en la voz de estos humanos, algo en su tono suave y sus movimientos cuidadosos que le recordaba a don Roberto. Y quizás fue ese recuerdo, o quizás fue simplemente que ya no le quedaban fuerzas para seguir aferrada, pero lentamente, centímetro a centímetro, Esperanza comenzó a relajar su agarre. Sus patas delanteras finalmente se soltaron de la rama que había sido su salvación durante 5 días interminables. Por un instante aterrador, Esperanza sintió que caía, que el agua la reclamaba de nuevo, pero el arnés la sostuvo, las cuerdas tensándose con su peso pero aguantando firme. Los 3 hombres en la lancha trabajaban coordinadamente, usando el sistema de poleas para estabilizarla mientras flotaba en el agua. «Te tenemos, repetía Miguel mientras ajustaba las cuerdas para que el peso se distribuyera uniformemente y no lastimara más a la yegua. Esperanza flotaba ahora sujeta por el arnés, su cuerpo completamente entregado a manos de estos extraños que hablaban con voces suaves. Ya no tenía fuerzas para resistirse, para luchar, para hacer nada más que respirar. El doctor Campos aprovechó la oportunidad para hacer un examen rápido, mientras Raúl comenzaba a maniobrar la lancha lentamente hacia tierra firme. «Tiene múltiples laceraciones»,
deshidratación severa, hipotermia, enumeraba el veterinario mientras palpaba cuidadosamente el cuerpo de la yegua. Y el potro hizo una pausa, presionando suavemente el vientre abultado. No puedo detectar movimiento, pero no sabremos nada con certeza hasta que la examinemos en tierra. El viaje de regreso fue lento y cuidadoso. Raúl navegaba evitando escombros, buscando el camino más suave para no sacudir demasiado a su frágil carga. Miguel mantenía constante tensión en las cuerdas del arnés, asegurándose de que la cabeza de Esperanza se mantuviera fuera del agua. El doctor Campos hablaba constantemente a la yegua, su voz actuando como un ancla a la realidad, un recordatorio de que no estaba sola. «Vas a estar bien, hermosa. Ya pasó lo peor. Ahora vamos a cuidarte». Esperanza apenas registraba lo que estaba pasando. Su mente flotaba en algún lugar entre la conciencia y la inconsciencia. A veces abría los ojos y veía el cielo gris arriba, las caras preocupadas de los hombres que la rescataban. Otras veces cerraba los ojos y soñaba que estaba de vuelta en el establo con don Roberto. Podía sentir sus manos acariciándola, podía escuchar su voz diciéndole que todo iba a estar bien. No sabía qué era real y qué era producto de su mente exhausta. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 minutos, la lancha llegó a lo que ahora servía como punto de operaciones de rescate. Era una colina alta, donde habían establecido un campamento temporal con carpas médicas, áreas de triage para personas heridas y un sector especial para animales rescatados. Cuando vieron que la lancha traía una yegua en tan mal estado, varios voluntarios corrieron a ayudar. Entre ellos estaba Lucía, una estudiante de veterinaria que había venido desde la capital para ayudar en el esfuerzo de rescate. Al ver a Esperanza, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿La pobre ha estado en el agua todo este tiempo?», preguntó, mientras ayudaba a guiar a la yegua hacia la rampa improvisada que habían construido. «5 días», respondió el doctor Campos, aferrada a un árbol. «Es un milagro que siga viva». Con esfuerzo coordinado de al menos 6 personas, lograron sacar a Esperanza del agua y llevarla a tierra firme. Sus patas no podían sostenerla. El entumecimiento y la debilidad hacían imposible que se mantuviera de pie. La recostaron con cuidado sobre un lecho de paja fresca bajo una carpa grande que habían designado como Hospital Veterinario de Emergencia. Esperanza yacía de costado, su respiración superficial y rápida, sus ojos vidriosos mirando sin ver realmente. El doctor Campos comenzó inmediatamente un examen más exhaustivo. «Necesito suero intravenoso, mantas térmicas, antibióticos», ordenó mientras Lucía y otros voluntarios corrían a buscar los suministros. «Tenemos que estabilizarla antes de poder hacer cualquier otra cosa». Le insertó cuidadosamente una vía intravenosa en el cuello, comenzando a rehidratarla lentamente. Demasiado rápido podría causar un shock en su sistema ya comprometido. Mientras el equipo médico trabajaba, alguien había tomado fotos de Esperanza y las había enviado al coordinador de rescates. «Necesitamos identificarla», había dicho Miguel. «Alguien debe estar buscándola». Las imágenes llegaron al capitán Méndez, quien las estudió cuidadosamente. Había algo en esa yegua, en su color castaño rojizo, en su tamaño, en su evidente estado de gestación avanzada. Y entonces recordó al viejo hombre que había estado buscando incansablemente a su yegua embarazada
durante los últimos 5 días. El capitán tomó su radio. ¿Alguien sabe dónde está don Roberto Maldonado, el hombre que buscaba la yegua embarazada? Una voz respondió casi inmediatamente. Está aquí en el campamento base, capitán. No se ha movido de aquí esperando noticias. Tráiganlo al sector de animales, ahora, ordenó el capitán, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. Creo que encontramos a su yegua. Don Roberto estaba sentado en una silla plegable, mirando el agua con ojos cansados que habían perdido casi toda esperanza. Cuando escuchó que lo llamaban, se levantó lentamente, sus articulaciones protestando por los días de tensión y poco descanso. El capitán Méndez se acercó con una expresión que don Roberto no pudo descifrar. «Señor Maldonado», comenzó el capitán, «hemos rescatado una yegua. Está en muy mal estado, pero está viva. Necesito que venga a identificarla». El corazón de don Roberto comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos temblaban mientras seguía al capitán a través del campamento. Parte de él quería correr, llegar lo más rápido posible. Otra parte tenía miedo de lo que podría encontrar. Cuando finalmente llegaron a la carpa del hospital veterinario, el doctor Campos salió a recibirlos. «Le advierto que no está en buenas condiciones», dijo el veterinario con voz suave. «Ha pasado por un trauma severo». Don Roberto asintió, incapaz de hablar, y entró a la carpa. Había varios animales heridos siendo atendidos, pero sus ojos fueron inmediatamente a la yegua más grande recostada en el fondo. Incluso cubierta de lodo, incluso demacrada y herida, la reconoció al instante. «Esperanza», susurró, su voz quebrándose. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 5 días finalmente cayeron libremente por sus mejillas arrugadas mientras caminaba hacia ella. «Mi niña, mi hermosa niña, lograste sobrevivir». Se arrodilló junto a ella, sus manos temblando mientras acariciaba suavemente su cuello. Esperanza, al escuchar esa voz tan familiar, hizo algo que el doctor Campos dijo después que nunca olvidaría. Con un esfuerzo que debió costarle todo lo que le quedaba, giró su cabeza hacia don Roberto y lo miró directamente a los ojos. En ese momento de reconocimiento mutuo, don Roberto vio algo en los ojos de Esperanza que lo conmovió hasta lo más profundo de su alma. No era solo reconocimiento, era gratitud, era alivio, era amor, era todo lo que no se puede expresar con palabras, pero que se entiende en ese lenguaje silencioso que existe entre un hombre y su animal. Él apoyó su frente contra la de ella, las lágrimas cayendo sobre el pelaje sucio de la yegua. «Pensé que te había perdido», susurró. «Pensé que nunca volvería a verte». El doctor Campos, aunque acostumbrado a ver todo tipo de situaciones en su profesión, tuvo que apartar la mirada por un momento para limpiarse los ojos. «Señor Maldonado», dijo finalmente con voz profesional pero gentil, «tengo que ser honesto con usted. Esperanza está en estado crítico. Ha sufrido hipotermia severa, deshidratación extrema, múltiples laceraciones y posiblemente daño muscular permanente por la posición en que estuvo tantos días. Estamos haciendo todo lo posible para estabilizarla, pero las próximas 24 horas serán cruciales». «¿Y el potro?», preguntó don Roberto, aunque temía la respuesta. El doctor Campos negó lentamente con la cabeza. «No he podido detectar movimiento fetal, ni latidos cardíacos claros.
El estrés que ha sufrido Esperanza, el trauma, el frío, todo eso afecta al bebé. Pero no podemos hacer una cesárea en su estado actual. Primero tenemos que estabilizarla a ella, o las perderemos a ambas. Don Roberto asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Hagan lo que tengan que hacer, doctor. Solo sálvenla, por favor. Durante las siguientes horas, el equipo veterinario trabajó incansablemente. Limpiaron y desinfectaron cada una de las heridas de Esperanza, algunas tan profundas que requirieron suturas. Le administraron antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones, analgésicos para el dolor y continuaron con el suero intravenoso para rehidratarla lentamente. Lucía, la estudiante de veterinaria, se quedó junto a ella monitoreando sus signos vitales cada 15 minutos, anotando temperatura, pulso, respiración. Don Roberto no se separó de su lado ni un instante. Carmela llegó al campamento trayendo mantas y comida, suplicándole a su esposo que descansara aunque fuera un poco. Pero él se negó rotundamente. «No la voy a dejar sola», fue todo lo que dijo. Carmela, conociendo a su esposo después de 40 años de matrimonio, no insistió. Simplemente le dejó las mantas y se sentó en silencio junto a él, ofreciendo su presencia como apoyo. La noche cayó sobre el campamento, trayendo consigo un frío que penetraba hasta los huesos. El doctor Campos ordenó que trajeran lámparas de calor para mantener a Esperanza caliente. Su temperatura corporal había bajado peligrosamente durante su tiempo en el agua, y recuperarla era crucial. Don Roberto se acurrucó junto a la yegua, compartiendo su propio calor corporal, hablándole constantemente en voz baja. Le contaba historias de cuando era una potrilla, le recordaba los días felices corriendo por los campos, le prometía que cuando se recuperara nunca más tendría que trabajar, solo descansar y ser feliz. A medianoche, Esperanza comenzó a temblar violentamente. Lucía llamó inmediatamente al doctor Campos, quien llegó corriendo con su maletín. «Su temperatura está bajando de nuevo», dijo la estudiante con voz preocupada, «y su pulso está irregular». El veterinario revisó rápidamente a la yegua, su expresión cada vez más grave. «Está entrando en shock», dijo. «Necesitamos más mantas, más calor, y tengo que ajustar la medicación». Don Roberto sintió pánico recorrer su cuerpo. «No, no, no», repetía, mientras acariciaba frenéticamente el cuello de Esperanza. «No te rindas ahora, mi niña. Ya llegaste muy lejos. Por favor, resiste un poco más». El doctor Campos trabajaba con eficiencia profesional, aumentando la dosis de fluidos, ajustando las lámparas de calor, administrando medicamentos para estabilizar su sistema cardiovascular. Pero incluso mientras hacía todo esto, sabía que al final la decisión de vivir o morir era de Esperanza. Él solo podía darle las herramientas, ella tenía que encontrar la fuerza para usarlas. Las horas se arrastraron con dolorosa lentitud. Cada minuto parecía una eternidad mientras don Roberto vigilaba cada respiración de Esperanza, cada temblor de su cuerpo. Lucía continuaba monitoreando los signos vitales, y poco a poco, muy lentamente, comenzaron a ver mejoría. La temperatura empezó a subir, primero solo décimas de grado, pero subía. El pulso, aunque todavía irregular, comenzó a estabilizarse. La respiración, que había sido superficial y rápida, se volvió más profunda y regular. Cuando el amanecer pintó el cielo de tonos rosados y dorados,
Esperanza abrió los ojos completamente por primera vez desde el rescate. Miró a su alrededor, todavía confundida, todavía débil, pero más consciente. Don Roberto, que había estado adormilado con la cabeza apoyada junto a ella, sintió el movimiento y despertó inmediatamente. «Buenos días, hermosa», le dijo con voz ronca por el cansancio, pero llena de alivio. «Bienvenida de vuelta». El doctor Campos llegó para hacer su ronda matutina y al ver a Esperanza despierta y alerta, sonrió por primera vez en horas. «Es una luchadora», le dijo a don Roberto. «Ha pasado la peor parte. Todavía queda un largo camino de recuperación, pero creo que va a lograrlo». Don Roberto sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros, pero entonces recordó la otra preocupación que había estado carcomiendo su corazón, y el potro doctor. El veterinario se acercó a Esperanza con su estetoscopio, presionando suavemente diferentes áreas de su vientre abultado, escuchando con atención. Todos en la carpa contuvieron la respiración, esperando el veredicto. El doctor Campos movió el estetoscopio a otra posición, frunció el ceño, luego lo movió de nuevo. Los segundos se sentían como horas. Finalmente levantó la vista con una expresión que don Roberto no pudo descifrar al principio. «Hay latidos», dijo quedamente. «Débiles, pero están ahí. El potro está vivo». Don Roberto sintió que las lágrimas volvían a caer por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Los días que siguieron fueron de recuperación lenta, pero constante. Esperanza permaneció en el hospital veterinario improvisado del campamento, ganando fuerza día a día bajo el cuidado dedicado del doctor Campos, Lucía y el equipo de voluntarios, pero sobre todo bajo la presencia constante de don Roberto, quien prácticamente vivía en la carpa, durmiendo en un catre junto a su yegua, alimentándola con sus propias manos, hablándole durante horas. Al tercer día después del rescate, Esperanza finalmente pudo ponerse de pie. Fue un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Sus patas temblaban por el esfuerzo. Los músculos que habían estado tanto tiempo en esa posición antinatural protestaban con cada movimiento. Pero con don Roberto sosteniéndola, acariciándola, animándola, logró mantenerse en pie durante casi un minuto antes de tener que recostarse de nuevo. «Eso es mi niña», decía don Roberto con lágrimas en los ojos. «Paso a paso, lo lograremos». Una semana después del rescate, el agua finalmente comenzó a retroceder del valle. Lo que quedaba atrás era un paisaje de devastación que rompía el corazón. Casas destruidas, campos arrasados, árboles arrancados de raíz. Pero también había historias de esperanza, de comunidades uniéndose para reconstruir, de familias reencontradas, de vidas salvadas contra todo pronóstico. Y entre todas esas historias, la de Esperanza se había convertido en un símbolo de resistencia. Los medios de comunicación habían llegado al campamento, documentando el esfuerzo de rescate y las historias de sobrevivientes. Cuando se enteraron de la yegua, que había sobrevivido 5 días aferrada a un árbol mientras estaba embarazada, vinieron en masa a documentarlo. Las imágenes de Esperanza, primero en su estado deplorable tras el rescate y luego su gradual recuperación, aparecieron en periódicos y noticieros de todo el país. La gente se conmovía con su historia, enviando donaciones para ayudar con sus cuidados veterinarios y la reconstrucción de la finca de don Roberto. 2 semanas después del rescate, el doctor Campos
Anunció que Esperanza estaba lo suficientemente estable como para ser trasladada a una clínica veterinaria en la ciudad, donde podrían monitorear más de cerca su embarazo y prepararse para el parto. El viaje fue cuidadosamente orquestado, con Esperanza viajando en un remolque especialmente equipado, don Roberto a su lado en todo momento, y el doctor Campos siguiendo en otro vehículo. En la clínica, los veterinarios especializados en obstetricia equina hicieron exámenes exhaustivos. El potro había sobrevivido contra todas las probabilidades, pero mostraba signos de estrés fetal. Necesitarían monitoreo constante y estar preparados para intervenir si el parto se complicaba. Don Roberto escuchó todo esto con el corazón en un puño, pero con fe renovada. Si Esperanza había sobrevivido lo imposible, su potro también podría hacerlo. Pasaron 3 semanas más. Esperanza había recuperado peso. Sus heridas habían sanado dejando cicatrices que contaban la historia de su supervivencia. Sus músculos, con fisioterapia diaria, habían recuperado casi toda su funcionalidad. Ya no cojeaba, podía caminar y trotar suavemente, pero lo más importante era que el potro en su vientre crecía fuerte, moviéndose activamente, preparándose para entrar al mundo. Una noche, exactamente 6 semanas después del día de la inundación, Esperanza comenzó con contracciones. Los veterinarios se prepararon inmediatamente. Don Roberto fue alertado aunque era pasada la medianoche. Llegó corriendo a la clínica, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y terror. El parto de los caballos podía ser impredecible, especialmente después de todo lo que Esperanza había pasado. Pero esa noche, como si el universo finalmente decidiera darles un respiro, todo salió bien. Después de 3 horas de labor, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el cielo, Esperanza dio a luz a un potrillo saludable. Era un macho, de color castaño oscuro, con una estrella blanca en la frente, y desde el momento en que tomó su primera respiración, llenó el establo con sus relinchos fuertes y claros. Don Roberto lloraba abiertamente mientras observaba a Esperanza lamer a su potro, limpiándolo, conociéndolo, amándolo desde el primer instante. La yegua, exhausta pero radiante, miraba a su cría con una ternura que trascendía las especies. Después de todo lo que había sufrido, después de aferrarse a la vida durante 5 días en el agua helada, después de luchar no solo por ella, sino por esta pequeña vida dentro de ella, finalmente tenía a su bebé en sus brazos. El potro intentó ponerse de pie casi inmediatamente, sus patas largas y temblorosas buscando estabilidad. Cayó una vez, 2 veces, pero siguió intentándolo con una determinación que claramente había heredado de su madre. Al tercer intento, logró mantenerse en pie, tambaleante pero firme. Don Roberto sonrió a través de sus lágrimas. «Es igualito a ti», le dijo a Esperanza, un luchador desde el primer momento. Los veterinarios examinaron al potro y declararon que estaba completamente sano. Un milagro considerando las circunstancias de su gestación. Don Roberto decidió llamarlo milagro, porque eso era exactamente lo que representaba. No solo la vida del potro, sino la supervivencia de Esperanza, el reencuentro, la recuperación, todo había sido una cadena de milagros. Meses después, cuando las aguas se habían retirado completamente y la reconstrucción estaba en marcha, don Roberto llevó a Esperanza y Milagro de vuelta a lo que quedaba de su finca. Con la ayuda de las donaciones y el trabajo de la comunidad, había construido un nuevo establo,
más fuerte que el anterior. Los campos lentamente volvían a reverdecer, y aunque el paisaje nunca sería exactamente como antes, había una nueva belleza en él, la belleza de la resiliencia. Esperanza pastaba tranquilamente en el campo con Milagro trotando a su lado, explorando su mundo con la curiosidad natural de los jóvenes. Don Roberto los observaba desde el porche de su casa reconstruida, Carmela a su lado. «Nunca olvidaré lo que pasamos», dijo él suavemente, «pero tampoco olvidaré lo que aprendí, que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier tormenta, que la esperanza nunca debe abandonarse, y que los milagros existen cuando uno está dispuesto a luchar por ellos». La historia de Esperanza se convirtió en leyenda en el valle, contada y recontada en las noches, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la vida encuentra la manera de aferrarse, de resistir, de prevalecer.